Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de donde estés, donde nos escuches. Te hablamos para que aprendamos hoy a recibir y comprender la palabra de Dios. Nuestro único interés es que un día lleguemos a la patria celestial y allí todos nos podamos saludar y disfrutar del nuevo mundo que Dios nos ha preparado. Este ya se está terminando, este está en el ocaso. Ya el sol declina para este mundo y vendrá un nuevo amanecer. Esperamos que ese amanecer sea en la nueva Jerusalén y nosotros estamos esperando esa gran bendición. Vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana. Adelante, hermana Mercelena, por favor. Mateo 12, 1 hasta el 8. La palabra del Señor dice así: los discípulos arrancan espigas en sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Amén. Pastor, ¿qué significa profanan el sábado y son sin culpa? Lo trabajan, lo violan. Mm. El pecado es violar una ley. Y en ese caso, los sacerdotes, el templo, viola el sábado porque el sábado dice no trabajarás. Pero en la iglesia, en aquella época el templo y hoy en día en la iglesia se trabaja el sábado. Indudablemente que arreglar las sillas, que acomodar las flores, que presentar un niño, que presentar un sermón, que hacer una junta de iglesia, que hacer un programa de sociedad de jóvenes. Eso es todo un trabajo. De hecho, los pastores, los sábados es el día que más cansados salimos del día. No hay un día que sea más fuerte en trabajo que el sábado, porque en la mañana vamos a la iglesia, predicamos, luego visitamos, luego sociedad de jóvenes, luego tenemos junta, luego a veces hay una reunión en la noche juvenil y uno llega a la casa a 9:30 de la noche rendido. Es un cansancio agradable porque es para Dios, pero físicamente es un cansancio. Entonces, eh, la iglesia está exenta de la ley del santo sábado. Todo lo que se haga en el sábado, en la iglesia, el sábado, no se rotula o titula como trabajo, porque hay un plan de Dios. El plan de Dios es la salvación de la humanidad. Y mientras que la iglesia cumple ese plan, le toca trabajar. Salir a predicar puerta a puerta, como a veces lo hacemos los sábados, es un trabajo y duro. Nos asoleamos, hablamos con la gente, le damos estudios bíblicos y eso es un trabajo. Pero ese trabajo es para Dios, es para el plan de salvación. Entonces, guardar el Santo Sábado no puede ser un objetivo o un plan que cumpla su propósito en sí mismo.
en realidad el sábado es un medio de salvación, al igual que el templo. La iglesia es un medio de salvación. No, el propósito del Santo Sábado no es que lo guardemos y ya, y ahí quedó. ¿Para qué Dios va a querer que una persona guarde el sábado y ya? Solamente se abstenga de ir a trabajar, se quede en la casa, se acueste a dormir todo el día y descanse y termine el día y en la noche ve televisión y al otro día comienza a trabajar. Ese no es el propósito del sábado. El propósito del sábado es que el ser humano tenga un contacto, una relación con su creador, que disfrute de las obras creadas, hablando con su creador y teniendo un contacto, una relación con él. Cuando Adán descansó el sábado, él no estaba cansado de trabajar porque lo había sido creado el viernes. El que había trabajado toda la semana era Jesús, que hizo toda la creación con el Padre y con el Espíritu Santo. Ellos fueron los que pararon de trabajar, detuvieron la obra que habían hecho, la terminaron. Y luego el sábado pasaron con Adán disfrutando de esa creación, diciéndole a Adán, mira, ¿sabes cómo funciona ese árbol tan frondoso y tan grande? No, 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 señor, no, no sé cómo funciona. Bueno, mira, ese árbol recoge de la tierra la savia, va por la mitad del árbol y recoge de la tierra los nutrientes y los sube a cada hojita, a cada ramita, y así produce el fruto. Así que ese sábado Adán entendió cómo funcionaba este mundo, cómo funcionaba una fuente, esa cascada. ¿Sabes cómo funciona? Bueno, funciona de esta manera. El Señor le explica la creación y disfruta de una relación íntima con él y con Eva. Así que el propósito de guardar el Santo Sábado es acercarme a Dios y nunca olvidarme de que Él es mi creador y le debo obediencia, le debo respeto, le debo amor, que no solamente es mi creador, es mi salvador y no lo puedo olvidar. Tengo que recordar esa salvación que le costó a Cristo, su muerte y su resurrección, su vida en esta tierra. Y en este momento le cuesta la intercesión ante el Padre por ti y por mí. El trabajo de Cristo no ha terminado. Continúa trabajando para salvarte a ti, para salvarme a mí. Cada vez que yo cometo un pecado y me confieso y se lo confieso al Señor y lo hacemos a diario, Él presenta su sacrificio ante el Padre para que seamos perdonados. Así que el trabajo del Señor no ha terminado. Cuando en la cena del Señor recordamos la muerte y la segunda venida de Cristo, estamos nosotros teniendo un contacto y recordando su muerte y haciendo la nuestra. Así que el sábado no es descansar el día y quedarnos sin hacer nada. No, 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 no. El sábado es un día en donde se cambia de actividad y se trabaja para honra y gloria de Dios. Dios necesita que trabajemos. Entonces, en esta lectura que hemos tenido de Mateo 12, 1 al 8, surge una pregunta. La pregunta que me hicieron mis hermanos ¿es pecado, sí o no, hacer de comer en sábado, hacer comidas los sábados? No. Es lo que la mayoría dice que no, pero hay un grupo de personas que dicen que sí, pero no podemos manejar conceptos de comentarios, sino irnos siempre a la escritura, lo que diga la Biblia es lo importante. Entonces, tenemos como principio que el día de preparación obviamente es el sexto día, es el viernes, es el día que tenemos que hacer una preparación para que podamos, según Éxodo 16:23, debemos tener una preparación
y, y es 16, hacer lo 20. que podamos en el día viernes. El Dios instituyó en el pueblo de Israel con Moisés Claro, cóselo. que el día de prepararnos para el Santo Sábado era el sexto día y que ese día debemos adelantar lo más que podamos. Ese día debemos prepararnos para, para poder guardar ese sábado de la mejor manera posible. Y yo diría que el día de preparación comienza desde el domingo. Uno desde el domingo comienza a prepararse para el próximo sábado. Comienza a ver qué programa vamos a hacer el sábado, quién va a predicar. Al menos eso me pasa a mí. Cuando termina un sábado, el día domingo, yo estoy organizando ya para el otro sábado quién irá a predicar en una iglesia, quién predica en la otra, qué programa se va a tener. Desde ahí comenzamos la preparación. Finalmente el viernes hacemos algunas cosas que no podemos hacer en sábado y preparamos lo más que pueda. Preparamos la ropa que nos vamos a colocar, embetunamos los zapatos. Hay muchas cosas que hacemos el viernes. Comprar, el que compra el diario, pues compra doble porción de comida para el sábado, pues no tener que ir a la tienda o al supermercado, pues el sábado digamos, se equipara, se surte de lo que no tenga. Si no hay huevos, pues compramos el viernes huevos. Si no hay leche o carne o ensalada o frutas, usted compra el viernes y el sábado las disfruta, puede compartirlas con sus hermanos. Hay muchas cosas que hacemos el viernes, pero hay algunas cosas que nos toca hacer en Santo Sábado. Y en eso es pecado o no es pecado. Por ejemplo, mi mamá hacía todos los viernes en los frijoles, comíamos frijoles o fruto o granos rojos el sábado y ella los hacía desde el viernes. Pero un día amanecieron vinagres y no pudimos almorzar y resulta que los frijoles se descompusieron porque les había echado tomate. Y el tomate fermenta, como muchas cosas, fermenta el alimento. Y entonces mi mamá aprendió que desde el viernes hacía solamente los frijoles, pero el sábado al mediodía hacía un guiso de cebolla, de tomate, lo sofreía y luego lo revolvía a los frijoles y fritaba los huevos, que se iba a fritar huevo, y nos daba, nos servía, preparaba la ensalada en un momentico y nos la servía y disfrutábamos de esa comida. Entonces, esto nos enseña, según Éxodo 16:23, que como el sábado, el viernes es día de preparación, yo debo prepararme desde el viernes. Pero el sábado, lo que tengo que hacer el sábado ya es más poquito, pero ese poquito es un trabajo y ese poquito para los judíos era pecado, como en el caso de que ocurrió ese día. Los discípulos, por alguna razón, no pudieron hacer preparativos para la comida del sábado. No sabemos qué pasó. El asunto es que ellos, después de salir de la sinagoga, tenían hambre, nadie los invitó a almorzar y iban por los sembrados en el campo y era permitido que una persona entrara a un campo y comiera. Lo que no podía era llevar para la casa, pero él podía satisfacerse. Como una persona pobre tenía ese derecho que le daban los grandes terratenientes, los grandes feudales, tenían haciendas y permitían que el pobre se alimentara solamente que no llevara nada para su casa. Si llevaba algo para su casa era considerada robo. Los discípulos iban con Jesús, ya habían salido de la sinagoga en Mateo 12 en adelante, y allí ellos le dicen, Señor, tenemos hambre. Y Jesús los autoriza y se coman. Y ellos entraron a los sembrados que no eran de ellos y cogieron espigas
y comenzaron a restregarlas con sus manos o a abrir las espigas y a comer de las espigas. Esto era indudablemente un trabajo, era subirse a un árbol, o arrancar las espigas y luego abrirlas y comerlas. Esto era un trabajo para los judíos. Y de inmediato acusaron a Jesús de violar el santo sábado. Y Jesús fue perseguido y fue crucificado según los judíos porque era un impostor y porque violaba las leyes de Dios. Pero no era que Jesús violara las leyes de Dios. Jesús violaba las leyes de los judíos. No violaba la ley que él mismo había creado. Jesús, en este caso, se presenta como el juez, como el dueño del sábado, como el dueño del templo. Para los judíos, las dos instituciones sagradas más importantes eran la iglesia, el templo y el santo sábado. Pero Jesús les explicó que él era Señor aún del sábado. Les explicó que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras palabras, les dijo que el sábado fue creado para servir al hombre de conexión con el Padre Celestial. El sábado es un medio de salvación. No tiene el objetivo de ser guardado para sí mismo. No, 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 no. El objetivo de guardar el sábado es para conectarme con Dios. Porque si yo me quedo todo el día en la casa y no tengo una conexión con Dios, yo he perdido el sábado, no lo he guardado. El plan que Dios tiene es que yo me salve y ha creado un día para que cada 8 días yo me dedique a Él y no me olvide que Él existe, que Él es mi sustentador, que Él es mi creador, que aunque hubieron problemas esa semana y hay problemas para la próxima semana, yo debo ese día revitalizarme con Dios, estar tranquilo, estar confiado, porque no ando solo por el mundo. Tengo un ángel guardián, tengo el Espíritu Santo en mi corazón, tengo a Jesús intercediendo en el lugar santísimo ante el Padre y tengo un papá que es amor, que me ama, me comprende y me va a ayudar, me va a acompañar. Y Él promete en su palabra que no tenga miedo, que esté tranquilo, que Él me lleva de su mano, que Él me toma con su diestra y no me va a soltar, que me va a dar fuerzas como el águila, que me voy a rejuvenecer, que cada día estaré más fuerte, más vigoroso, que cada día tendré más fe, porque ese día tengo un contacto, una relación estrecha con Jesús. Ese día le oro, ese día le canto, lo alabo, llevo mis diezmos y ofrendas, disfruto con mis hermanos, escucho la palabra de Dios, la aprendo, la memorizo, la practico. Entonces el sábado es un medio de salvación al igual que la iglesia. Para los judíos el templo era lo más grande para ellos. Jesucristo dijo, uno mayor que el templo está aquí. Jesús, mayor que el templo. Y entonces en este caso les explica, cuando a ustedes se les va una ovejita a un hueco o un animal, aunque sea en día de reposo, trabajan, van y lo sacan. Y efectivamente, ellos hacían eso, porque si no lo hacían, pues se metían en problemas con el patrón. Ellos tenían, el que era pastor de ovejas, por ejemplo, tenía un patrón y él era su empleado y él tenía que guardar cada oveja y la que se perdiera tenía que pagarla. Y si una ovejita se le iba a un hueco o a un abismo en sábado y quedaba viva, tenía que ir a sacarla, quiera o no quiera, porque tenía que responder por ella. Y el empleado iba y lo hacía, aunque era judío y guardaba el sábado, pero era un caso extremo. Pues no se iban ovejas cada 8 días por un deslizadero los sábados. Las ovejas permanecían encerradas, pero alguna se salía y hacía alguna cosa mala y tenía que ir a salvarla y ayudarla. Y dijo Jesús, ¿cuánto más vale un ser humano que un animal? Pero para los judíos eran tan egoístas y tan estrictos que para ellos valía más
una oveja que una persona. Porque si veía una persona enferma, no la aliviaban porque era sábado. Al fin y al cabo no les importaba. Pero si la oveja se le iba, o un buey, o un asno se le iban huecos, y iban a sacarlo porque les dolía, se lo iban a descontar de su trabajo. Así que ellos entonces lo hacían. Por tal motivo, Jesús les explicó que el ser humano vale más que cualquier animal. Y si por un animal violábamos el sábado y somos sin culpa, mucho más por una persona. Quiere decir que el ser humano en este mundo es la corona de la creación, es la obra maestra de Dios y somos grandes e importantes más que los animales y más que la creación. Y por lo tanto somos superiores al santo sábado. El sábado fue creado para beneficio mío y no se puede volver un problema, no se puede volver una carga, por el contrario, se vuelve un facilitador de mi salvación porque el sábado me reúno con Cristo Jesús. Pero en vez de ser un facilitador, no puede ser un impedimento de salvación como lo habían hecho los judíos. Los judíos habían hecho del santo sábado un impedimento para ser salvos porque eran demasiado extremistas. El mundo entero rechaza el sábado de los judíos, acepta el sábado cristiano. Los adventistas debemos luchar por vivir el sábado de Cristo, el sábado que el Señor nos enseñó, el sábado que el Señor presentó, un sábado en el cual es más importante hacer la misericordia, el servicio y el amor a los demás que cumplir una regla. Es más importante cada persona. Por lo tanto, el Señor nos explica allí en este pasaje que los discípulos comían, prepararon su comida al arrancar las espigas y abrirlas y comerlas, porque ellos eran más importantes, tenían hambre. Y el sábado debe llamarse una delicia santa. Y para que el sábado sea una delicia, según el profeta Isaías, dice que debemos llamarlo delicia santa, día agradable a Jehová, un día de júbilo, un día de celebración, y un día de júbilo, de alegría y de celebración y de salvación. No puede ser un día donde yo estoy aguantando hambre. Por ningún motivo. Si usted va a celebrar su cumpleaños, es el día que más comida hay, porque se supone que no va a celebrar el cumpleaños y ese día va a decir, no, yo estoy en ayunas y no voy a comer. La delicia, una de las delicias que Dios nos ha permitido tener es comer. Sentarnos a la mesa es uno de los momentos gratos de la vida, uno de las recompensas por tantos afanes que tenemos. Y el sábado debemos preparar las comidas más ricas, más agradables, que aunque debemos dejar la mayor parte preparado desde el viernes, habrán algunas cositas que hay que hacer el sábado y las podemos hacer, no hay problema. Hay hermanos, por ejemplo, que hacen la comida desde el viernes y el sábado se la comen fría porque no pueden prender la estufa para calentarla, porque argumentan que el Señor mandó al pueblo de Israel a que no prendiera fuego y por lo tanto el prender el fuego el sábado era para hacer las comidas o para calentarlas, y eso realmente no era el propósito. Una cosa es estar en el desierto y otra cosa es estar en el mundo en que vivimos. Son dos cosas muy diferentes. El pueblo de Dios anduvo por el desierto una época, pero luego ya se estableció y ya luego las cosas cambiaron. Una cosa es cuando usted va de viaje para algún lugar y otra cosa es cuando está en su casa. Son cosas muy diferentes. Alguna vez fui a Villavicencio, a una iglesia, entré a ella, una iglesia grande, escuché el sermón, el tema, yo estaba de paso, vivía en Barranquilla, en otra ciudad, y nadie me invitó a almorzar, nadie me dijo cómo me llamaba, nadie me dijo de dónde venía, como entré, así salí.
y yo me fui para un restaurante y almorcé. Yo no quería ese día ayunar, yo no había ofrecido un ayuno. Un ayuno tiene un objetivo espiritual, se ofrece con tiempo, es un plan que uno hace con Dios y yo no había hecho ningún plan de ayunar, así que yo me fui y compré un almuerzo y me lo comí y yo no sentí que hubiese estado violando el Santo Sábado. Yo tenía hambre y necesitaba comer y nadie me ofreció, entonces tenía que ir a comprarlo. Así que con estos textos de Mateo 12 y otros más como Éxodo 16, 23 y Éxodo 12, 16, nos habla de que preparar comida, ajustar la comida o acabar de prepararla, por así decirlo, no representa un pecado para la persona. No podemos decir que es un pecado. Usted prepare lo más que pueda el viernes, prepárese lo más que pueda, pero habrán cosas que hay que hacerlas el día sábado. De repente se voltea una comida o un jugo en la mesa y entonces, según los judíos, había que dejar eso así hasta que pasara el Santo Sábado, porque traer un paño, limpiar o trapear, eso era pecado. No, 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 ese es un sábado judío. Es un sábado lleno de requisitos que el Señor no ha colocado. Dios pide que nos abstengamos el santo sábado de trabajar. El contexto del sábado es trabajar. Nuestro hermano José, por ejemplo, vende huevos. El sábado debe abstenerse de vender huevos. No debe vender huevos. Véndalo el domingo hasta el viernes, pero el sábado, mire qué pena, yo hoy no trabajo, hoy no vendo huevos. Se los llevo por la noche, se los llevo mañana, pero hoy no. Eso es lo que Dios pide y que ese día esté él dedicado a la conexión con el Padre, a la conexión con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios pide. Pero ahora llenarnos de detalles, que cuántos pasos puedo caminar, que si cojo un taxi a la iglesia es pecado, que si pago un transporte en un bus, eso es pecado, mejor me voy a pie. Estos son cosas que ya cada cual se las coloca encima. Si usted se siente bien así, hágalo así, es respetable. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios no está diciendo eso. Hay gente que va en el carro, su carro propio, se pincha, la llanta se desinfla y ahí dejan el carro tirado y se van a pie para la iglesia porque ese día no pueden darle trabajo al llantero para que le acomode la llanta. Y si él lo hace, pues peor. Así que ahí deja el carro y se va. Pero eso no lo ha dicho el Señor en su palabra. Eso lo coloca usted. Y si usted se quiere colocar más cargas encima de las que tiene el Evangelio de por sí, cada cual, cada cual lo hará y como quiera hacerlo. Si usted quiere comerse la comida fría el sábado, pues coma de la fría. Si usted se siente bien así, hágalo así. El Espíritu Santo es que le conduce. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios no dice eso. No lo dice y si no lo dice, yo no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué colocarnos más cargas de las que ya tenemos? Tenemos grandes responsabilidades para quedarnos en estas nimiedades. Hay hermanos que no calientan la comida el sábado porque es pecado, pero son capaces de gritar a la esposa, de pegarle a un hijo sin motivo, de juzgar la iglesia y criticarla, criticar al que sí calienta la comida y hasta la hace. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué cosa es peor? Criticar, juzgar, señalar y condenar a los demás porque no hacen como yo, o prender fogón en sábado y calentar la comida. Son cosas que no hay uniformidad en nuestra iglesia porque cada cual piensa a su manera, pero obviamente hay una teología y la teología nos está diciendo que no es pecado cocinar en sábado. Cuando yo he hecho un preparativo desde el viernes y me falta hacer algo, pues lo completo y ya está. Disfruto ese sábado y como mi almuerzo y luego me voy a la iglesia y aunque me toque pagar un transporte, un taxi, un bus, porque vivo muy lejos, pues no hay problema tampoco con eso, nada de eso es pecado porque
El sábado no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al cielo. Lo importante no es el bus que yo pague o el taxi que yo pague a la iglesia. Lo importante es que yo voy a ir y me voy a nutrir de su evangelio. Voy a orar, voy a alabar y voy a oír la voluntad de Dios escrita en su palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos ayude a comprender estas cosas pequeñas que a veces son un tropiezo para algunos hermanos y no debemos tropezar con ninguno. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere pensar. Lo mejor es que no tropecemos con nadie. Dios les bendiga y un feliz día.